Bueno, nuevamente bienvenidos a la cátedra Moncars de Principios y Estructura de la Economía. En el día de hoy vamos a hablar de la unidad 2 del programa, la cual se denomina escasez de recursos y disponibilidad de bienes. Bueno, antes de comenzar con el material, la aclaración de siempre. Este material está destinado a que sirva de ayuda y de apoyo al estudio de ustedes, pero el mismo no reemplaza a la bibliografía que está estipulada en el programa. De la unidad 1 quedó una idea bastante clara, o por lo menos fue la idea que traté de transmitirles, que es el concepto de la escasez, el cual relaciona recursos limitados con necesidades ilimitadas. Y dado ese marco de escasez en el cual como sociedad nos movemos, tenemos que elegir cómo utilizar los recursos de producción para producir bienes y servicios que son consumidos por los individuos y que son los que proveen de la utilidad o del bienestar. Ahora bien, ¿cómo transformamos esos recursos en bienes y servicios? Y ahí entra el concepto de función o funciones de producción. Entonces, hecho este repaso, lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy son estos 6 puntos. Vamos a recordar lo que son los factores de producción. Vamos a definir lo que es una función de producción y vamos a ver cómo podemos caracterizar a esa función de producción. Luego, una economía no produce solamente un bien, sino que produce varios simultáneamente y por lo tanto tiene, dada la escasez de recursos productivos y de la tecnología disponible, limitaciones a cuánto producir. Entonces entra el concepto de posibilidades de producción y en particular de la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción, son sinónimos. Algo es muy importante en economía es el concepto de costo económico. En economía, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la unidad 6 del programa, las variables nominales no nos sirven para tomar decisiones. Lo que importa son las variables reales. Las variables reales son variables que están medidas en unidades físicas de algo. Y el costo económico o de oportunidad es quizás la más importante. Vamos a hacer referencia a lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes y qué efecto tiene eso sobre las posibilidades de producción y sobre el sacrificio que yo tengo que hacer cuando quiero aumentar la producción de un bien y debo entonces disminuir la producción de otro bien. Una economía no es algo estático, sino está en continuo movimiento. Y entonces, en el corto plazo podemos hablar de que, dada una capacidad de producción, la economía produce distintas combinaciones. Pero en el largo plazo, la economía puede producir más, ya sea porque dispone de más recursos productivos o porque mejora su tecnología. Factores de producción. Los habíamos visto ya en la unidad anterior, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de los mismos. Por un lado tenemos los recursos naturales, los cuales dividimos entre renovables y no renovables. Los primeros son aquellos que podemos usar en más de una vez, y generalmente uno habla de que usa el servicio del factor y no el factor en sí mismo. Cuando usamos la tierra, estamos usando el servicio de la tierra, ya que la podemos usar de año para la cosecha, pero también la podemos usar para el año que viene.
Por supuesto, de acuerdo al uso que hagamos de la tierra y la forma en la cual la utilicemos, podemos llegar a agotar la utilidad que la tierra tenga como recurso de producción. Los recursos no renovables, por otro lado, como les mencioné en la unidad anterior, son aquellos que se agotan con el uso. Una vez utilizados, no lo pueden volver a hacer. Por ejemplo, un litro de agua o un metro cúbico de agua para regar el campo no puede ser usado más de una vez. Los minerales que se extraen tampoco, una vez que se han extraído, no pueden volverse a extraer el mismo mineral. En algún momento se va a agotar el depósito de minerales. Y lo mismo sucede con el petróleo y el gas. Después tenemos los recursos humanos, y más allá de tener el conocimiento que la sociedad tiene, que suele estar eso dentro de lo que se llama capital humano, pero en el factor trabajo se suele distinguir entre calificado y no calificado. ¿Qué es lo que es calificado y qué es lo que es no calificado? No es una respuesta sencilla. En general, en economía se toma como variable proxy para definir si un trabajador es calificado o no calificado el nivel formal de educación. Entonces, por ejemplo, en general, los trabajadores con algún nivel de educación universitaria, sobre todo si es completa, son considerados trabajadores calificados. Y el resto de los trabajadores son no calificados. Ahora bien, las calificaciones pueden no ser solamente de la educación formal, sino de la experiencia o de otro tipo de entrenamiento. Entonces, esta distinción entre calificado y no calificado no es tan nítida como el nivel educativo parecería que lo dijera. Y después tenemos el capital físico. Una característica del capital físico es que el mismo ha sido construido en el pasado y por lo tanto en un determinado momento tenemos un stock de capital físico, el cual nos provee de un flujo de servicios. Y acá tenemos las carreteras, las cuales las medimos en kilómetros. Pero en un determinado periodo de tiempo lo que nos interesa es cuántos automóviles, camiones, tractores, etcétera, pueden circular por esas carreteras. Podemos tener 100 kilómetros de carreteras, pero no es lo mismo una que tenga solamente un carril de ida y uno de vuelta, y uno que tenga 2 de ida y 2 de vuelta. El flujo de transporte va a ser mayor en el segundo caso que en el primero. Después tenemos las construcciones. Básicamente las construcciones están destinadas a la actividad productiva, los edificios de las firmas donde se produce. Generalmente no se suele incluir acá la construcción residencial. Y por último, la maquinaria. De nuevo, el ejemplo que les di en la unidad anterior, la computadora que yo ahora estoy utilizando para comunicarme con ustedes. La función de producción, como dije al principio de esta presentación, lo que hace es relacionar el flujo de insumos que vienen de un lado con el flujo de bienes y servicios producidos. O sea, lo que resulta de la combinación de los insumos y de los factores de producción utilizados. Acá podemos tener 3 definiciones, una más amplia, una intermedia y una más específica. Por tecnología vamos a entender el conjunto de procesos de producción disponibles en la sociedad en un momento dado. En un momento dado, una determinada tarea se puede hacer de distintas formas, utilizando distintas tecnologías. Por ejemplo, yo puedo arar la tierra con un tractor muy moderno, pero también con un arado que es propulsado por un caballo o un animal. Ambos me permiten hacer la misma tarea. Por supuesto, uno es tecnológicamente más avanzado que el otro. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de técnica de producción. Por esta entendemos el proceso de transformación de recursos en bienes y servicios de acuerdo a un conjunto de módulos o fórmulas. O sea, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos combinar los insumos y los recursos productivos para obtener un bien o servicio diferente. Y ese cómo combinamos, cuando lo expresamos matemáticamente, tenemos lo que llamamos la función de producción.
Entonces, esta última es la expresión matemática que relaciona el flujo de recursos utilizados y la cantidad de bienes producidos en un periodo de tiempo. Veamos una función de producción en más detalle. Él nos dice esto. Nos dice que la cantidad producida del bien I va a ser una función f, que todavía no hemos definido qué forma tiene, que va a depender de cuánto capital utilice, de cuánto trabajo utilice, de cuánta tierra utilice, de cualquier otro factor productivo que podamos imaginarnos, y generalmente también para producir un determinado bien y servicio nosotros utilizamos otros bienes y servicios, y esos son los insumos o bienes intermedios. ¿Está? Entonces, la cantidad producida del bien y servicio depende del capital, del trabajo, de la tierra, de los bienes e insumos intermedios. Y F es la relación matemática para determinadas cantidades de K, L, T y bienes intermedios, nos da una determinada cantidad del bien I. Bueno, por supuesto, todo esto está medido en un periodo de tiempo. En este sentido, el uso de los factores productivos y de los bienes intermedios y el nivel de producción se dice es una variable flujo. Es algo que se va acumulando en el tiempo y no algo que existe en un determinado momento del tiempo. Algo que existe en un determinado momento del tiempo es una variable stock. Por ejemplo, ¿cuánto dinero tienen ustedes ahora en sus billeteras? Es el stock de dinero que ustedes tienen en este momento. ¿Cuánto dinero ustedes van a ganar a lo largo del año? Es una variable flujo. Ya que van a ganar algo en enero, ganaron algo en febrero, algo en marzo y así todos los meses. Cuando acumulen a lo largo del año, van a tener cuánto fue su ingreso en el año. Esa es una variable flujo. Veamos un ejemplo particular. Acá una función de producción muy sencilla. La cantidad producida es una función que depende de un solo factor de producción, del factor trabajo. ¿Y qué forma matemática toma esa función f? 5 por la cantidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, Q, la cantidad de nueces producidas. ¿Cómo la medimos? Por ejemplo, kilos por día. L, trabajo. Una forma de medirlo, la cantidad de horas hombre por día. Por ejemplo, es equivalente tener un trabajador que trabaje 8 horas o 2 trabajadores que trabajen 4 horas. En ambos casos, el servicio del factor trabajo son 8 horas por día. Dada esa relación funcional Q igual a 5 por L, podemos graficarla. En el eje horizontal, el factor productivo, el uso que hacemos del factor productivo. En el eje vertical, la cantidad producida, ambas por unidad de tiempo, en nuestro caso, por día. Por ejemplo, vemos que si no utilizamos trabajo, la cantidad producida va a ser 0. O sea, el origen de eje artesiano es un punto de la función de producción. Y también vemos que a medida que vamos agregando una unidad de factor trabajo, agregamos u obtenemos 5 unidades del bien, de nueces. Entonces, si tenemos 2 unidades de trabajo, vamos a tener 10 unidades de producción. Si tenemos 4 horas hombre de trabajo, vamos a tener 20 kilos de nueces por día. Dada la relación lineal que existe entre la cantidad utilizada del factor trabajo y la cantidad producida, al tener solamente 2 puntos es suficiente para trazar la línea de la función de producción.
En este caso, recuerden, tenemos 3. Por 0, 0 también es un punto de la función de producción. Entonces, dibujamos nuestra función de producción. Como vemos, es una línea recta que relaciona la cantidad de trabajo con la cantidad del bien, nueces, y esa relación es de 5 unidades del bien producido por cada unidad de trabajo utilizado. ¿Cómo podemos caracterizar a esta función? Bueno, hay dos medidas que son equivalentes entre sí, ya que tienen una relación matemática. Una es el producto medio. El producto medio es básicamente un promedio. Entonces, el producto medio nos dice cuánto se produce por unidad de factor S utiliza. Entonces, en este caso, solamente tenemos el trabajo. El producto medio del factor. La L hace referencia al trabajo. Es cuánto yo produzco por unidad de factor que utilizo. Y eso es igual a la cantidad producida dividida la cantidad de trabajo que utilizo. Reemplazo por la expresión de la función de producción, 5 por L, divido por la cantidad de trabajo y obtengo, en este caso, no es una sorpresa, nuestra función de producción era lineal, el producto medio es igual a 5. Bueno, trabajando con esta expresión puedo tener que la cantidad producida es igual a el producto medio por la cantidad de trabajo que utilizo. Hay otra medida que se suele utilizar y está íntimamente relacionada con el producto medio y es muy importante para cuando vayamos a hablar del costo de oportunidad, que es lo que se define como coeficiente técnico. Para el coeficiente técnico vamos a utilizar la letra A minúscula y el subíndice va a hacer referencia al factor de producción para el cual estamos calculando el coeficiente técnico. El coeficiente técnico se define como las unidades del factor, en este caso el trabajo, que son necesarias para producir una unidad del bien. En este caso, el bien Q. Entonces, partamos de nuestra función de producción. Q es una función de L y esta función F es 5 por L. Dividamos ambos lados por la cantidad producida. ¿Ah? Entonces, de este lado nos queda 1. Y apliquemos la definición que teníamos de coeficiente técnico. El coeficiente técnico es la cantidad producida, de factor utilizado por cantidad producida del bien. 1 sobre 5 igual a 0,2. Como podemos ver, hay una relación única entre el coeficiente técnico, que se define como L sobre Q, y no es otra cosa que la inversa del producto medio. Acuérdense, el producto medio era Q sobre L. De última expresión podemos también expresar a la función de producción no solo como el producto medio por la cantidad de factor, sino también como 1 sobre el coeficiente técnico, el cual es igual al producto medio, por la cantidad de factor de producción.